Mi esposa aceptó en secreto un trabajo en otro estado sin decírmelo, dejándome atrás a mí y a nuestra hija de 16 años. Tengo 34 años y llevo 17 años casado con Melissa. Juntos tenemos una hija de 16 años, Zoe. Trabajo como contratista eléctrico en grandes complejos industriales, trabajando con sistemas de alto voltaje que podrían herir gravemente a cualquiera. Es un oficio peligroso, pero está bien remunerado, lo que nos permite tener una casa decente en un buen vecindario. Ese día en particular, me encontraba en un lugar de trabajo a unos 30 minutos de casa, sudando profusamente mientras instalaba disyuntores de alta capacidad en una fábrica. Mi equipo estaba en su hora de almuerzo, pero insistí en terminar un panel para poder realizar pruebas después del descanso. De repente, sonó mi teléfono celular. Era mi vecino, Derek, de quien nunca recibo noticias durante las horas de trabajo. Siempre hemos tenido la suficiente confianza como para compartir un café o ver un partido, pero rara vez hablamos fuera de esos momentos. Respondí, saludándolo, aunque algo en su tono me advirtió que algo andaba mal. ¿Qué sucede, Ethan?, dijo, con la voz claramente agitada. Amigo, date prisa y regresa a casa ahora mismo. Inmediatamente, sentí un vacío en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Había un incendio? ¿Estaban todos bien? Derek continuó. Hay un camión de mudanzas estacionado frente a tu casa. 3 hombres están cargando muebles y vi a tu esposa allí supervisando. Al principio, pensé que tal vez se estaban mudando y no me lo habían dicho, pero la información me impactó fuertemente. Ya habían cargado el sofá de cuero, el enorme televisor de la sala y un montón de otras cosas. Lo sorprendente fue que Melissa no parecía molesta. Más bien, estaba marcando elementos de una lista a medida que se los llevaban. Estaré allí en 20 minutos, dije, quitándome los guantes de trabajo. Salí corriendo y me dirigí a mi supervisor para informar una emergencia en casa, incluso sugiriendo que podría tratarse de un robo en progreso. Al ver mi expresión, asintió sin dudarlo. Conduciendo a toda velocidad, rompí todas las reglas de tránsito en mi camino, con el corazón latiéndome como loco. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Se trataba de un robo organizado? ¿Habían obligado a Melissa a hacer esto? ¿O de alguna manera había decidido abandonar repentinamente nuestro matrimonio? Al llegar a mi vecindario, vi el camión de mudanzas, un vehículo de 26 pies, estacionado parcialmente en nuestro césped. Allí, en la entrada de nuestra casa, vi a Melissa, vestida con ropa deportiva, mallas y una camiseta sin mangas, sosteniendo una lista de verificación mientras hombres desconocidos cargaban nuestros muebles. Lo que realmente me enfureció fue ver a un hombre alto con gafas de diseñador y una camisa polo dirigiendo a los de la mudanza como si fuera el dueño del lugar, de pie en mi propiedad y decidiendo qué hacer con mis pertenencias. No pude soportarlo más. Frené bruscamente, estacioné y salté de mi camioneta sin siquiera cerrar la puerta, dirigiéndome directamente hacia ese hombre. Con voz atronadora, le pregunté, ¿qué demonios cree que está haciendo? El hombre apenas levantó la vista, mostrando una expresión de fastidio y simplemente respondió, métase en sus asuntos, amigo. Fue como si mi cuerpo actuara por sí solo. Sin pensarlo, mi puño se conectó directamente con su mandíbula y sentí el impacto subir hasta mi hombro. Cayó pesadamente, sus gafas salieron volando y la sangre ya comenzaba a brotar de su labio. Ataqué incontrolablemente, impulsado por una furia abrumadora. Después de 17 años de matrimonio, trabajando 60 horas a la semana y sin haber mirado jamás a otra mujer, ver a un extraño llevándose mis cosas a plena luz del día era insoportable. Los de la mudanza observaron pasivamente mientras propinaba golpe tras golpe. Aún sujetándolo por el cuello de la camisa con una mano, saqué mi teléfono y marqué el 911. Sin aliento y agitado, informé, hay un robo en mi casa. Agregué que tenía a uno de los sospechosos retenido y proporcioné mi dirección. Colgué, pero entonces escuché a Melissa gritar, Ethan, ¿qué estás haciendo? Suéltalo inmediatamente. Dejó caer su lista y corrió hacia mí, empujándome con la fuerza suficiente para que soltara al hombre. Se arrodilló junto a él, examinándole el rostro y limpiándole la sangre de la nariz con la manga, como si eso pudiera arreglarlo todo. En un tono frío e indiferente, soltó la bomba. Este es Jordan, mi novio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y mis oídos empezaron a zumbar. Después de 17 años juntos, un supuesto compromiso de por vida, y enterarme de esto de la manera más violenta. Antes de que pudiera procesarlo por completo, mi pie golpeó las costillas de Jordan con fuerza brutal. Dejó escapar un gemido y se dobló, y seguí con otra patada bien dirigida que lo hizo encogerse aún más. Su sonido agudo,
casi cómico en otra situación, se convirtió en un grito de dolor. Melissa, eres mi esposa, grité furioso, acusándola directamente. Estás abandonando nuestro hogar y llevándote la mitad de nuestras cosas con tu novio. Mis ojos recorrieron el camión de mudanzas y luego se fijaron en ella. ¿Qué demonios está pasando? Te vas sin decir nada y te llevas la mitad de lo que es nuestro. Melissa se puso de pie, limpiándose el polvo de las rodillas, y comentó con una calma increíble dada la situación. Iba a llamarte, pero no quería armar un escándalo. Pensé que sería solo una pequeña molestia. Como si no estuviera a punto de destruir toda nuestra vida de un plumazo, decidiendo actuar sin ninguna advertencia ni conversación. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, llegaron coches de policía, 2 patrullas con luces intermitentes y vecinos asomados por sus porches, observando cada momento del drama. Un oficial se interpuso entre Jordan, que todavía gemía en el suelo, y yo, exigiendo: ¿Qué está pasando aquí? Con la mano cerca de su arma, insistió en mantener el orden. Soy el dueño de la casa, respondí, tratando de mantener la calma. El oficial se volvió hacia Melissa. Señora, ¿es usted la esposa de este hombre? Ella asintió, manteniendo su mirada de enojo. El oficial continuó: está sacando objetos de la casa. Solo estoy tomando mi parte. El oficial respondió: señora, no puede sacar pertenencias del hogar conyugal sin una orden judicial. Hasta que un juez decida sobre la división de bienes, no es legal sacar muebles u objetos de valor significativo. La expresión de Melissa cambió de irritación a sorpresa. ¿Qué? Eso es ridículo. La mitad de estas cosas son mías. El oficial añadió: puede que sea así, pero sin la documentación legal adecuada, lo que está haciendo podría interpretarse como robo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, el segundo oficial estaba ayudando a Jordan, cuyo rostro ya estaba hinchado y con sangre en la barbilla. Me lanzó una mirada asesina, pero optó por no decir nada. El primer oficial se dirigió a Melissa con un tono implacable y autoritario. Lleve solo sus efectos personales, ropa, artículos de aseo y otros objetos que le pertenezcan exclusivamente a usted. Sin embargo, cualquier mueble, dispositivo electrónico u otra propiedad que pueda considerarse de propiedad conjunta debe permanecer aquí hasta que un juez decida lo contrario. Su rostro parecía a punto de explotar de ira contenida. En ese preciso instante, Jordan intervino con voz nasal, a pesar del golpe que claramente le había afectado la nariz. Cariño, vámonos. Resolveremos esto más tarde. Todavía atrapado en la impulsividad del momento, intenté abalanzarme sobre él de nuevo. Fue entonces cuando un oficial se interpuso firmemente en mi camino, advirtiéndome: ya es suficiente. Si se mueve así otra vez, terminará esposado. Retrocedí, pero mi mente seguía ardiendo en un torbellino de ira. Los oficiales, tras evaluar la gravedad de la situación, se dirigieron a los de la mudanza, esos tipos que parecían estar disfrutando del espectáculo como si fuera un reality show. Recibieron una orden directa: descarguen todo lo que ya han puesto en el camión. Inmediatamente, sin decir mucho, se encogieron de hombros y volvieron a descargar los objetos. Mientras tanto, Melissa entró furiosa en la casa para recoger su ropa, lanzándome una última amenaza entre dientes: esto no ha terminado. Una vez que la policía se fue, un oficial se quedó para asegurarse de que todo se volviera a colocar correctamente. A pesar de la tormenta, Melissa se marchó solo con sus pertenencias personales. Permanecí, todavía tembloroso, en la sala de estar, tratando de procesar lo que había sucedido. Mis nudillos estaban visiblemente magullados y la sensación de ardor en mi dedo por el anillo de bodas me hizo quitármelo y tirarlo sobre la mesa de centro, como si ese acto pudiera borrar el dolor. No mucho después, Zoe llegó a casa del colegio, con la mochila colgada del hombro. Se detuvo en seco al ver el caos. Los muebles estaban desordenados y se veían pequeñas manchas de sangre en la alfombra por mi reciente enfrentamiento con Jordan. «Papá, ¿por qué estás en casa?», preguntó. Su confusión aumentaba a medida que observaba la sala de estar destrozada. Haciéndole señas para que se sentara a mi lado en el sofá, supe que tenía que explicarle la dura realidad. «Tu madre se fue hoy. Está saliendo con alguien más». Esperaba que reaccionara con sorpresa o con lágrimas, pero lo que me dejó sin aliento fue su respuesta casi indiferente. «¿Te refieres a Jordan?». Cada palabra resonó en mi interior como una puñalada. Mi propia hija, sin vacilar, dejó claro que sabía del romance de su madre desde hacía algún tiempo. Zoe, con el rostro inexpresivo, explicó con una calma inquietante que Melissa y Jordan se habían reconectado a través de Facebook después de que él se mudara a Europa después de la universidad. Según ella,
Eran almas gemelas, destinadas a estar juntos aunque la vida los hubiera separado de alguna manera. Y por eso mamá solo se casó conmigo porque representaba estabilidad y una buena fuente de ingresos. Aparentemente, yo solo era un plan B, casi como un cajero automático. Con voz temblorosa, intenté entablar una conversación. Entonces, si Jordan nunca se hubiera ido, mamá se habría casado con él y tú habrías sido su hija. ¿No habría sido mejor? Con una mirada distraída, Zoe asintió, añadiendo, mamá insiste en que son almas gemelas. Así es como todo debería haber sido. Perfecto. Desconcertado, pregunté quién más sabía la verdad, mencionando los padres de Melissa. Me dijo, con la inocencia que solo un adolescente posee, que sus abuelos lo sabían, aunque en realidad nunca les importó mucho lo que hiciera mamá. Siempre pensaron que podría aspirar a algo mejor. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. Después de 17 años de convivencia con personas que celebraban cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeño favor conmigo, sin concederme nunca un reconocimiento sincero. ¿Estás bien, papá?, preguntó Zoe, al darse cuenta de mi devastación. Forcé una sonrisa mientras mi mundo interior se derrumbaba. Esa noche no pude dormir. En cambio, me dediqué a planificar meticulosamente mis próximos pasos. Desde esa mañana temprano, supe exactamente lo que tenía que hacer. Primero, decidí dirigirme a la oficina de Marcus, mi viejo amigo y abogado de divorcios, un tipo despiadado que siempre había resuelto las disputas de la manera más eficiente y, en ocasiones, brutal. Recordé nuestros días de fútbol americano en el instituto y cómo el año pasado le hice reparaciones eléctricas en su casa sin cobrarle. Al llegar, la secretaria, al ver mi expresión, no pudo ocultar su sorpresa y me instó a dar marcha atrás. Fue entonces cuando Marcus exclamó, «Ethan, ¿qué te ocurre?». Le conté cada detalle del caos. Antes de que terminara, ya estaba sacando formularios. «Necesito que esto se resuelva rápidamente», le dije, «y necesitamos proteger mis bienes. Ella solo debería recibir lo mínimo que exige la ley, nada más». Marcus procedió a programar una vista de emergencia para congelar los bienes, dado que Melissa había intentado descaradamente llevarse bienes compartidos. La cuestión de la custodia de Zoe surgió rápidamente. Entre una risa amarga y un encogimiento de hombros, le indiqué a Marcus que, si bien el sistema podría obligarme a ceder la custodia, la niña necesitaba una atención adecuada. «Deja que se la lleve», dije. «Ella y yo tenemos suficiente con lo que lidiar». Marcus arqueó una ceja, pero no insistió. La ley dictaba que los pagos de manutención infantil continuaran mientras Zoe fuera menor de edad, sin extenderse más allá del requisito legal. Con esa decisión tomada, fui al banco. Frente a la cajera, Brenda, afirmé con firmeza, «Necesito retirar la totalidad del saldo de la cuenta conjunta». La cantidad era considerable, casi $23,000, que incluía nuestro fondo de emergencia y los ahorros destinados a la remodelación de la cocina. Sin dudarlo, le ordené que dejara exactamente $37 en la cuenta, una cifra precisa que correspondía a la última contribución de Melissa ese año. El resto provenía de mis ingresos. Posteriormente, llamé al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa y solicité que se retirara a Melissa como beneficiaria de mi plan de jubilación 401k y del seguro de vida, designando a mi hermana en su lugar. También llamé a las compañías de tarjetas de crédito para informar de la pérdida de las tarjetas y cancelarlas, así como todos los servicios conjuntos, la membresía de Costco, Netflix, Hulu, Amazon Prime. Incluso informé al gimnasio de que mi esposa ya no formaría parte del plan familiar. Antes de que terminara el día, hablé con mi madre para contarle lo sucedido. Ella, casi sin pausa, comentó con su habitual mezcla de preocupación y resignación: «Esa chica siempre tuvo ojos inquietos, incluso en tu boda». Después de una larga conversación, sugirió que si realmente no podía soportar el peso de la situación, Zoe podría quedarse con ella temporalmente. Sin embargo, me advirtió que no tomara decisiones definitivas mientras la ira nublara mi juicio. Aunque comprendía sus palabras, no podía evitar sentirme asfixiado por la sola idea de ver el reflejo de esa traición en el rostro de mi hija todos los días. Al día siguiente, Melissa recibió bruscamente los papeles del divorcio mientras trabajaba en la peluquería donde era estilista. Recibió los documentos en mano. Había contratado a un notificador urgente, pagando un extra por la entrega en el mismo día. La mujer palideció al comprender la magnitud de lo que se avecinaba. No recibiría casi nada. «Recuerda, la casa estaba a mi nombre, adquirida 2 años antes de que nos casáramos. Mi camioneta era un vehículo de la empresa y su coche ya estaba registrado a su nombre. Además,
no habría pensión alimenticia, ya que ambos ganábamos salarios similares. Solo se estipuló una manutención infantil mínima para Zoe hasta que cumpliera los 18 años. Durante toda la tarde, su teléfono y el mío recibieron una avalancha de llamadas y mensajes. Finalmente, respondí a uno, con una voz tranquila que contrastaba marcadamente con mi furia latente. Dije, papeles del divorcio. En respuesta, ella dejó escapar un grito lleno de incredulidad. ¿Cómo puedes siquiera pensar que esto es todo? Sabes que la ley dice que debo recibir la mitad de lo que adquirimos juntos. No pude evitar reírme amargamente y le recordé que, de hecho, muchos de los bienes no se dividirían porque me pertenecían antes del matrimonio o estaban protegidos por otras cláusulas legales. Estaba recibiendo exactamente lo que le correspondía, ni más ni menos. Antes de terminar la conversación, Melissa rompió a llorar e intentó manipularme, mencionando mensajes de texto de Zoe y un informe policial del día anterior por intentar sacar muebles de la casa sin autorización. Con firmeza, respondí que ya tenía a Marcus, un abogado famoso por resolver disputas muy complejas, y que nada más influiría en la resolución de este divorcio. Se suponía que iba a reiniciar mi vida desde cero después de 17 años juntos. No me merecía algo a cambio por todo ese tiempo, dijo. Le dije a Jordan que él era la persona que yo creía que encarnaba a mi alma gemela, el hombre con el que debería haber estado desde el principio. Ahora pueden estar juntos sin que yo me interponga en su camino. La advertí y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 2 semanas después, tuvo lugar la primera audiencia judicial. Marcus había insistido en acelerar la comparecencia y, dadas las pruebas de que Melissa había intentado despojarme de mis bienes, el juez aprobó nuestra solicitud. Llegué con mi mejor traje, afeitado y con el aspecto más respetable posible, mientras que Marcus ya estaba allí organizando sus archivos con la frialdad de un depredador. En la sala del tribunal, Melissa llegó unos minutos más tarde, acompañada de su abogada, Vanessa, una joven recién graduada de la Facultad de Derecho. Jordan estaba a su lado, con el rostro todavía ligeramente marcado por nuestro primer encuentro. Se sentaron en el lado opuesto de la sala, y durante todo el procedimiento sentí sus miradas de desaprobación. Más tarde, Zoe apareció con los padres de Melissa, evitando el contacto visual como si yo fuera un pariente lejano. A pesar del dolor que me causaba ver a mi hija en ese entorno, mantuve una expresión impasible. El juez comenzó la audiencia y la abogada de Melissa intervino, exigiendo la mitad del valor de la casa, las pensiones y los fondos de jubilación. Sin embargo, Marcus respondió con solidez. La casa era mía antes del matrimonio. Las cuentas de jubilación estaban separadas y la pensión alimenticia no estaba justificada porque nuestros ingresos eran similares. Además, presentó extractos bancarios que demostraban que Melissa apenas había contribuido al fondo común. Así pues, el juez falló a nuestro favor. La situación se complicó aún más cuando Melissa declaró su negativa a hacerse cargo de la custodia de Zoe, alegando que se iba a mudar con su nueva pareja y que no quería interrumpir el último año de escuela de nuestra hija. Zoe pareció visiblemente conmocionada. Marcus sugirió inesperadamente que se quedara temporalmente con los padres de Melissa. Para asombro de todos, accedieron. Por lo tanto, el juez dejó la custodia en esos términos por el momento y nos ordenó a ambos que pagáramos la manutención de los hijos. Al salir del juzgado, oí la voz de Zoe llamándome. Sin atreverme a girarme, vi que su figura se encogía, pareciendo más una niña que la adolescente que tan fríamente me había declarado un mero sustituto a la vida de su madre. ¿Por qué no quieres que viva contigo?, preguntó entre lágrimas. Ahora me odias. Inesperadamente, algo en mi interior se ablandó. No te odio, Zoe, pero me resulta imposible mirarte sin recordar cómo ocultaste la infidelidad de tu madre, cómo afirmaste que todo habría sido perfecto si Jordan hubiera sido tu padre en lugar de yo. Ella sollozó. No lo decía en serio. Solo repetía lo que decía mamá. Ese es el problema, murmuré. Le creíste. Lo aceptaste y te pusiste de un lado que claramente no era el mío. Su abuela, percibiendo la tensión, puso un brazo alrededor de Zoe y dijo, «Vamos, querida, vámonos a casa». Mientras se alejaban, Zoe me miró hacia atrás sollozando y, por un breve instante, casi la llamó. Marcus me puso una mano áspera en el hombro y me preguntó si estaba bien. No, respondí con sinceridad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me entregué al trabajo, aceptando todas las horas extras posibles, y en mi tiempo libre busqué un nuevo lugar para vivir. No soportaba seguir en esa casa llena de recuerdos de una vida que se había convertido en una mentira. Finalmente encontré un apartamento decente de 2 habitaciones más cerca del trabajo. En caso de que las cosas mejoraran en el futuro, Zoe tendría su propio espacio.
A pesar de la situación, no estaba dispuesto a darle la espalda por completo. Seguía siendo mi hija. Melissa intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero dejé que sus mensajes se acumularan en el buzón de voz. Sus comunicaciones variaban entre amenazas airadas, súplicas llenas de lágrimas y frías negociaciones sobre la división de los pocos bienes que compartíamos. Respondí solo a asuntos estrictamente prácticos y únicamente por mensaje de texto. Aproximadamente 3 semanas después de la audiencia, recibí una llamada de Carol, la abuela de Zoe. Con voz tensa, dijo: Ethan, se trata de Zoe. No lo está llevando bien. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasa? ¿Está enferma?, pregunté. Carol continuó: no es que esté físicamente enferma. Apenas come, duerme de forma intermitente y sus notas han bajado. Está completamente destrozada, Ethan, y cree que la has abandonado. La frialdad de esa revelación me hizo suspirar mientras me frotaba las sienes. Carol, ¿cómo es posible? Me dijo que sabía del asunto desde hacía meses y, al no decírmelo, expresó abiertamente su pesar de que otro hombre no hubiera sido su padre. ¿Qué se supone que debo hacer con esa información? Hubo una larga pausa y finalmente Carol añadió: ¿sabías que Melissa le dijo a Zoe que la enviaría a un internado si alguna vez te contaba lo de Jordan? Me quedé paralizado. Lo que Melissa había amenazado con hacerle a mi hija, asegurándose de que se arrepintiera, no podía ignorarse. Esa niña estaba atrapada entre dos padres. Aunque cometió un error, estaba claro que fue manipulada por su madre. Sentí una mezcla de dolor y rabia y apenas pude articular una respuesta. Carol insistió: ¿podrías hablar seriamente con ella? Creo que necesita oír de ti que no la odias. Finalmente, me comprometí. Pasaré por tu casa mañana después del trabajo. Al día siguiente fui a casa de Carol y Bill y encontré a Zoe en el porche delantero. Tenía un aspecto deplorable, pálida, con pronunciadas ojeras y el pelo, del que siempre se había enorgullecido, recogido en una coleta desordenada. Al verme, se levantó con evidente incertidumbre. Tu abuela me ha dicho que no lo estás llevando bien, dije, encogiéndome de hombros y mirando hacia abajo. Estoy bien. Me senté en el escalón e hice un gesto hacia el espacio que había a mi lado. Tras un breve momento de duda, se sentó. La abuela me ha dicho que mamá te amenazó, mencioné, refiriéndome a guardar el secreto sobre Jordan. Al oír esto, Zoe se tensó y explicó, entre sollozos, que le habían dicho que si revelaba algo, la echarían de casa, perdería a sus amigos y todo sería culpa suya. Respiré hondo para controlar una nueva oleada de ira hacia Melissa. ¿Por qué no me dijiste esto en el juzgado antes?, le pregunté. Con voz temblorosa, llena de vergüenza, sabía que lo que hacía mamá estaba mal, pero no sabía cómo actuar. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. Entonces Zoe se atrevió a confesar: en realidad, nunca deseé que Jordan fuera mi padre. No era que lo quisiera, pero mamá no dejaba de decirme lo perfecto que era y lo felices que seríamos. Quería creer que esa vida ideal nos esperaba. Con calma, respondí. La vida no es perfecta, pequeña. No hay almas gemelas ni finales de cuentos de hadas. Solo somos personas que hacen lo que pueden, con éxitos y fracasos por igual. Ella asintió mientras se secaba las lágrimas y, tras otro silencio, finalmente, con voz entrecortada, murmuró: te echo de menos, papá. En ese momento, algo se ablandó en mi corazón. La abracé y le aseguré: yo también te echo de menos. De repente, Zoe se aferró a mí, rompió a llorar y tembló por completo. La abracé en silencio, dejando que liberara su dolor mientras mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Entre sollozos, se disculpó. Entre sollozos, se disculpó. Lo siento mucho. Lo sé. Cuando se calmó, le propuse: ¿qué tal si vienes a ver mi nuevo apartamento este fin de semana? No es nada del otro mundo, pero tengo una habitación preparada para ti. Al levantar la vista, pude ver una chispa de esperanza en sus ojos. ¿De verdad? Porque me encantaría, respondió. Tenemos mucho que resolver, y sé que no se arreglará de la noche a la mañana. Pero eres mi hija, le dije, y eso nunca cambiará. Me abrazó tan fuerte que me dolió un poco. Al irme, Carol me paró en la puerta y, en voz baja, me expresó su gratitud. Bill y yo deberíamos haber dicho algo cuando nos enteramos de lo de Melissa. Pensamos que, siendo nuestra hija, saldría de esa confusión. Asentí, reconociendo que todos cometemos errores al intentar proteger a nuestros hijos. Finalmente llegó la audiencia definitiva de divorcio, donde el juez convirtió las medidas temporales en definitivas con algunas pequeñas modificaciones. Se acordó que Zoe dividiría su tiempo entre mi apartamento y la casa de sus abuelos,
con la opción de pasar algunos fines de semana con Melissa si lo deseaba, lo que claramente rechazó. Melissa compareció sola, sin la compañía de Jordan. Parecía agotada. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y apenas pronunció palabra, limitándose a sentir cuando el juez le preguntó si entendía los términos. Al salir del juzgado, en el aparcamiento, Melissa se acercó y, con voz entrecortada, me llamó. Ethan, espera. Me detuve en seco. Lo que acababa de suceder fue tan inesperado que sentí la necesidad de hacer una pausa. Respiró hondo y, en medio de la tensión, dijo, quería disculparme por todo lo que pasó. La miré fijamente, tratando de encontrar un rastro de la mujer que amé durante 17 años. No es demasiado tarde para la nostalgia, parecía decir su gesto al bajar la mirada hacia sus manos temblorosas. Jordan se fue. No era quien yo pensaba que era, dijo, intentando romper el silencio. Con una risa amarga, respondí, no me digas. Desperdiciaste toda nuestra vida por un tipo que te dejó después de un mes. Clásico. No fue así, protestó con voz temblorosa. Jordan era diferente de como lo recordaba. Déjame adivinar, la fantasía se desvaneció al enfrentarse a la realidad. Pregunté. Dudó, sin responder directamente. Entonces lo supe. Había cometido un error terrible, y como ella misma admitió, no era el primero. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba, y la interrumpí antes de que pudiera ahondar en más detalles. Melissa, no solo me engañaste. Me mentiste durante meses, manipulaste y amenazaste a nuestra hija, intentaste robarme e incumpliste todas las promesas que me hiciste. No queda nada en qué creer. Todavía te amo, susurró. No, eso no es amor. Lo que sientes es el eco de la idea de que yo era tu red de seguridad. Ahora que tu fantasía se ha derrumbado, respondí, dejando escapar una palabra que la hizo estremecerse como si la hubiera abofeteado. No es justo. Nada de esto es justo. Melissa, bienvenida a la vida real, dije mientras me daba la vuelta para irme. Espera. Jordan, exclamó de repente. No, no lo hagas, intervine sin girarme, recordando su temperamento explosivo que nunca antes había notado. Nos mudamos juntos, se enfadaba sin motivo y una noche perdió el control. A pesar de todo, tenía un repentino destello de ira. Nadie merece ser tratado así, ni siquiera ella. ¿Denunciaste a Jordan? Pregunté. Todavía no, respondió en voz baja, sin levantar la vista. Pero ahora hay una orden de alejamiento contra él. Por fin me volví para mirarla. Me alegro de oír eso, al menos. Por ahora, me quedo en casa de mi prima, explicó, dejando claro que estaba buscando ayuda económica para reconstruir la parte de su vida que había perdido, un intento de recuperar lo que una vez tuvo. Sin embargo, ese barco había chocado contra un iceberg y se había hundido sin remedio. Espero que las cosas te vayan mejor, le dije con sinceridad, pero con la firme convicción de que ya no era mi problema. Y así, me alejé, sintiéndome más ligero que en meses. El divorcio finalizó y el pasado quedó atrás. Era hora de centrarme en reconstruir mi relación con Zoe y descubrir lo que realmente quería para mi futuro. En menos de medio año, las cosas habían cambiado sorprendentemente. Ascendí en el trabajo. Ahora dirijo mi propio equipo, responsable de instalar sistemas eléctricos en nuevos edificios comerciales. El sueldo es mejor, tengo un horario más regular y, en general, tengo los fines de semana libres. Hace unos 2 meses, Zoe se mudó conmigo a tiempo completo. Le va mejor en el colegio, habla de sus aspiraciones universitarias e incluso ha empezado a salir con un chico llamado Alex, al que como parte de mi deber paterno no dejo de mirar con severidad cada vez que viene a recogerla. Hemos tenido conversaciones difíciles sobre la confianza, la familia y el aprendizaje de los errores. Aunque la relación todavía tiene sus altibajos, estamos avanzando. Zoe asiste a terapias semanalmente, lo que le ayuda a procesar los acontecimientos del pasado. Recientemente, me preguntó por su madre. Aunque se comunican esporádicamente, Melissa nunca ha sido constante en sus visitas. ¿La echas de menos alguna vez? Me preguntó mientras preparábamos la cena. Echo de menos a ella, pero no a ella. Echo de menos la imagen que tenía de ella, respondí con sinceridad, sabiendo que esa versión nunca existió realmente. Zoe asintió con comprensión y añadió que su madre a menudo pregunta por mí, si estoy saliendo con alguien. Me reí y le dije que se preocupara por su propia vida amorosa. Por mi parte, he empezado una relación todavía no seria con una mujer muy prometedora llamada Jamie. Es directora de proyectos en la empresa constructora que contrata a mi equipo de electricistas.
Nos conocimos en una obra cuando me corrigió por usar el calibre de cable incorrecto. Resultó que habían cambiado las especificaciones sin avisar. Es inteligente, directa y, en todos los sentidos importantes, completamente diferente de Melissa. Además, también ha pasado por un divorcio y comprende perfectamente el bagaje emocional, los problemas de confianza y el miedo a volver a comprometerse. Nos lo tomamos con calma y ya ha compartido un par de cenas informales con Zoe, a la que le ha caído muy bien. Mientras tanto, Melissa sigue intentando ponerse en contacto conmigo de vez en cuando, principalmente para asuntos prácticos, documentos fiscales, preguntas sobre el seguro médico de Zoe e incluso asuntos personales, a los que respondo de forma estrictamente profesional. No hay vuelta atrás y, sinceramente, no quiero. Hace aproximadamente un mes, me encontré con los padres de Melissa durante el concierto escolar de Zoe. Al principio fue incómodo, pero Bill se acercó, me estrechó la mano y comentó: Ethan, eres un buen padre. Incluso mejor de lo que te reconocíamos. No fue exactamente una disculpa, pero fue algo. En cuanto a Jordan, me enteré por varias fuentes de que violó la orden de alejamiento y terminó pasando un mes en la cárcel. No lo siento. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que mi esposa me dejaría por otro hombre y que mi hija estaría involucrada en ocultarlo, habría pensado que me destruiría por completo. Y durante un tiempo, así fue. Pero aquí estoy, quizás más fuerte que antes. La vida no se quedó como una escena de película perfecta. Mejoró en el sentido de que cada vez que entro en mi casa, ya no siento que se me encoge el pecho, sino que la inquietud se ha transformado en una paz tranquila. Zoe y yo hemos conseguido restablecer una buena relación, pero no ha sido fácil. Ha requerido tiempo y conversaciones extremadamente sinceras. Ahora ha alcanzado un nivel de madurez emocional tan sorprendente que me confía su deseo de estudiar psicología para ayudar a otros jóvenes a afrontar dificultades que pocas familias se atreven siquiera a mencionar. Esa es su esencia y estoy orgulloso de ella. Por otro lado, Melissa sigue tomando decisiones de Melissa. Lo último que supe es que estaba saliendo con un tipo de un concesionario de coches que, entre otras cosas, usa demasiada colonia e inexplicablemente llama a la gente colega con total seriedad. Zoe se reúne con ella cada 2 semanas para almorzar o simplemente para ponerse al día. Prefiero no interferir, ya que no tengo la energía para controlar esa dinámica. En cuanto a mi situación personal, Jaime se mudó conmigo hace algún tiempo. Aunque al principio pensé que necesitaba a alguien completamente diferente, resulta que Jaime es exactamente lo que necesito ahora. Lo mantenemos simple, ella hace reír a Zoe y eso ya le hace ganar una estrella de oro en mi libro. Finalmente vendí la casa, completé todo el papeleo y dejé atrás los fantasmas del pasado. Incluso compartí los beneficios con Melissa, considerándolo un trato comercial en aras de la cordura. No me arrepiento de cómo gestioné el divorcio. Cuando alguien prende fuego a tu vida, no lo combates con un aspersor. Coges la manguera, llamas a los bomberos y derribas los restos quemados. A partir de ese momento, la pizarra quedó limpia, sin disculpas pendientes. Si hay algo de lo que me arrepiento es de cómo traté a Zoe en medio de todo este caos. Mi ira, el dolor y la conmoción me convirtieron en una barrera entre nosotros. Me costó tiempo derribar ese muro, pero hoy nuestra relación no es solo buena, es extraordinaria. Me reta, me señala mis errores y en muchas ocasiones me llena de orgullo hasta el punto de hacerme llorar desconsoladamente. Por si alguien se lo preguntaba con respecto a Jordan, el alma gemela de Melissa, ese hombre que cayó en picado resultó ser controlador, manipulador y paranoico. Una verdadera colección de señales de alarma. Zoe me contó que, después de volverse violento, terminó en la cárcel mientras Melissa estaba hospitalizada. El karma actúa de forma misteriosa. A veces tarda en manifestarse, pero rara vez olvida. ¿Me siento mal? No lo sé. No le desearía el maltrato a nadie, pero tampoco puedo olvidar cómo ella me mintió. Me engañó e incluso intentó borrarme de su reinvención de una historia de amor. Esa responsabilidad es suya. Ella construyó un puente y, por capricho, lo quemó, viendo cómo se derrumbaba desde primera fila. A los muchos que preguntan con insistencia si Zoe es realmente mía, les respondo: en todos los sentidos importantes, esa chica es mía. La identidad biológica no define a un padre. Lo que cuenta es estar presente y cuidar de los nuestros. La vida no es un cuento de hadas, pero ya no estoy atrapado en una pesadilla. Si ahora te encuentras entre los escombros de tu relación, preguntándote si hay una salida, créeme que la hay. Debes levantarte, reconstruir y proteger tu paz como si fuera sagrada, porque lo es. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.